Buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco para llevarles un nuevo tema de conversación desde Radio Universitaria FM. Hola amigos, muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí en Radio Universitaria para hablar de ciencia y tecnología. Hemos estado hablando en los últimos dos programas sobre partículas, aceleradores de partículas y hoy vamos a seguir por ahí en esa área. En el mismo tema recurrente. Y vamos a conversar sobre los quarks. Los quarks, sí. Y además sobre los taquiones, a solicitud de la entrevistadora. Bueno, comencemos de inmediato. Cuéntame un poco qué son los quarks. Ya lo hemos conversado en otros temas, pero hoy vamos a hablar un poco más en profundidad sobre ello. Claro, como parece que esto ya se constituyó en un siglo sobre la física partícula, voy a recordar, como en las seriales, algo de los capítulos anteriores. Recordemos que en algún momento, bueno, hablamos de los aceleradores de partículas, de las partículas elementales, que son los ladrillos fundamentales sobre los cuales se construye la materia, y todas las cosas que nosotros conocemos están constituidas de esos elementos. Entonces, esta ha sido una larga historia que tiene muchos años, muchos decenios, y que concluyó con el que nosotros conocemos hoy día como el modelo estándar de la física de partículas, que ha sido muy exitoso, y que culmina con el descubrimiento, cuasi descubrimiento, como quiera llamársele, del bosón de Higgs. Entonces, para contextualizar un poquito y recordar lo que hablábamos en el programa pasado, por qué este interés. Hace dos programas. Hace dos programas. Uno de los motivos es precisamente tratar de conocer cómo evolucionó el universo a partir de los instantes primeros, o sea, microsegundos después del gran Big Bang y de la gran expansión universal. Como dijimos antes, y las interacciones en ese momento se encontraban desacopladas, y a medida que iba bajando la temperatura comenzaron a aparecer las partículas a través de lo que llamamos transiciones de fase y ruptura de simetría. Comenzaron a aparecer las partículas que hoy día conocemos, que tenían otras características en el momento inicial. ¿Cuáles son el interés que tenemos ahora? Durante todos estos años lo que se ha querido encontrar es precisamente esos bloques que son fundamentales. Al principio se conocieron los electrones primero, después la estructura del núcleo atómico, es decir, los protones y los neutrones, y a no mucho andar los físicos y los matemáticos empezaron a darse cuenta que esto parecía un verdadero zoo de partículas, no eran solamente estas que te estoy describiendo ahora, sino que estaban constituidas algunas por pequeños elementos. En el caso del núcleo atómico, los neutrones y los protones tenían además otros constituyentes. Una partícula elemental, cuando no tiene constituyentes, se supone que no tiene constituyentes elementales. Por ejemplo, los electrones. Los electrones son solos, poco gregarios y además individualistas. En cambio, en el caso de los neutrones y de los protones se descubrió que existía dentro de ellos otro tipo de partículas que es lo que nosotros denominamos quarks y que solamente existen en confinamiento. No voy a describir mucho la historia de los quarks y cómo se fueron descubriendo, pero voy a dar una imagen más o menos general de qué se trata esto. Recordemos que en la naturaleza existen 4 interacciones fundamentales. La primera es la más conocida de todos, que la vivimos todos los días, que es la interacción gravitatoria. Estamos sentados aquí gracias a la interacción gravitatoria. La interacción electromagnética, es decir, la que permite que el electrón esté en órbitas o en alguna región de un átomo, ¿cierto? Existen las interacciones débiles que tienen que ver con el decaimiento radiactivo. Y existen las interacciones fuertes que tienen que ver con las fuerzas que se desarrollan dentro de los núcleos atómicos. Entonces estas partículas que se llaman quarks y que tienen este nombre tan extraño, que además viene de un poema que aparece en un libro de James Joyce, no recuerdo en este momento cuál es, que no tiene mucho significado, pero que el físico que lo descubrió o que lo postuló no halló nada mejor que bautizarlo de esa manera. Son partículas que constituyen los protones y los neutrones. Como sabemos, estas partículas tienen que ver con la interacción fuerte. Es decir, cómo se mantienen unidos protones y neutrones, por ejemplo, dentro de un núcleo atómico. Como ya hemos discutido en otras, o hemos conversado en otras reuniones, todas las interacciones están mediadas por otras partículas que son bosones.
En el caso de las interacciones electromagnéticas, esos bosones son los fotones. En el caso de las interacciones débiles, que tienen que ver con la desintegración radiactiva de los elementos, son los bosones W y Z. En el caso de las interacciones fuertes, es decir, aquellas interacciones que mantienen a estos quarks confinados dentro de los protones y los neutrones, se trata de las interacciones fuertes, que además están mediadas por unas partículas que se llaman gluones. Los gluones por glue, de goma, de pegamento en inglés. Y me falta una interacción, bueno, la interacción gravitatoria, que se supone que está mediada por otra partícula, que es el gravitón. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahora son esas interacciones fuertes, y hay una disciplina de la física que se llama la cromodinámica cuántica, por una razón bien específica que voy a nombrar ahora, y que tiene que ver precisamente con el comportamiento de esos quarks, con los gluones, etc. Se descubrieron 6 tipos de quarks. Los dos primeros, que finalmente integran los protones y los neutrones en grupos de A3, son el up y el down. Después vienen otros dos, esa es una nueva generación, una segunda generación, que a diferencia de la primera es más pesada, tiene más masa. Esos son el exchange y el charm, o sea, el extraño y el encantado. No me pregunten por los nombres, porque la verdad es que no sé los motivos por los cuales le llaman así. Y los últimos son el top y el bottom, o sea, el de la cima y el de más abajo. Tienen las razones que inducen a buscar las dos últimas generaciones, tienen que ver con rupturas de simetría en la naturaleza, y además con esta desintegración, con este decaimiento de las partículas. En el caso de la segunda generación, que tiene que ver con el decaimiento de las partículas, tú sabes, por ejemplo, que un neutrón decae finalmente, cuando pasa el tiempo, en un protón, un electrón y un antineutrino, que es una partícula que se mueve muy veloz y que tiene muy poca masa. Bueno, ese fenómeno se explica a través de estos quarks, charm y strange. Y en el caso de los siguientes, el top y el bottom, esos describen una ruptura de simetría que se produce en la naturaleza, que es la ruptura de carga-paridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo claro, lo que pasa es que, digámoslo matemáticamente, todas estas cosas tienen una descripción matemática. Entonces, el modelo estándar tiene una estructura matemática, una ecuación matemática, si tú quieres llamarlo, que se llama lagrangiano. Entonces, eso no lo voy a poner aquí, ni lo voy a decir aquí, pero toda simetría en la naturaleza tiene asociado un grupo de transformaciones. Entonces, la simetría de carga quiere decir que si yo cambio las cargas en un sistema físico cualquiera, la física del sistema no debiese cambiar. O sea, si a donde decían cargas positivas pongo cargas negativas, y a donde decían negativas pongo positivas, el sistema debiese comportarse, las leyes de la física debiesen seguir siendo las mismas. En el caso de la paridad, quiere decir que si yo hago cierto tipo de transformaciones en estas ecuaciones, que son el equivalente a poner un espejo en mi mundo físico y mirar ese espejo, el reflejo que yo veo de ese mundo físico que yo veo, debiese tener el mismo comportamiento físico del mundo original que yo conozco. Esas son, si tú las unes las dos, son las simetrías CP, carga, paridad. Entonces, las tres fuerzas fundamentales, que es la gravitatoria, que no pertenece al modelo estándar, por si acaso, la fuerte y la electrodinámica, en ese caso, las tres satisfacen esa simetría. Sin embargo, los físicos se dieron cuenta que en el caso del decaimiento, en las fuerzas aerodébiles, eso no pasa. Entonces había que tratar de explicar ese fenómeno. Y ese fenómeno se explicó a través de estos quarks, los últimos quarks de la tercera generación. El hecho de que hay una ruptura de simetría, esta simetría CP, que tenía que ver con la última generación de quarks. Y esa está relacionada con una cuestión muy interesante en la naturaleza, asociada a la prevalencia de la materia sobre la antimateria. Si la simetría CP se hubiese conservado en el caso de la interacción electrodébiles, entonces deberíamos tener la misma cantidad de materia que antimateria, lo cual habría significado que se habría destruido y el universo que nosotros conocemos ahora no se habría hecho jamás presente. Y seguramente estaría constituido solamente por millones, miles de millones de fotones.
Es decir, la gracia de la evolución del universo es precisamente que estas variaciones de temperatura producen estas transiciones de fase que además conducen a estas o conducen a estas rupturas de simetría que hacen posible la evolución del universo y hacen posible la aparición de las cosas tal cual las conocemos. Quisiera agregarte además respecto de los quarks, que existen estos 6 quarks, y además los quarks tienen características cuánticas. Las características cuánticas, esta tiene que ver con números cuánticos. Entonces, por ejemplo, uno las puede caracterizar de dos maneras. En el caso de los quarks, tienen sabor y color. El color tiene que ver con la carga y el sabor tiene que ver con esta posibilidad de transitar de un tipo de quarks a otro tipo de quarks. O sea, ¿Como de buen estado? Por ejemplo, los quarks de la segunda y tercera generación son más inestables que los quarks de la primera generación. Entonces es posible que esos decaigan a otros quarks anteriores. Esa es la idea. Son más pesados y tienen más masa en general los quarks de segunda y tercera generación. Los quarks que están confinados dentro de los protones y de los neutrones generalmente son quarks de primera generación. Ahora, ¿por qué conforman la materia los quarks? Porque la materia, en la materia que tú conoces hay dos tipos de partículas, además de clasificarlo en bosones y fermiones. Están los hadrones y los leptones. Los hadrones son los que están conformados por quarks. Entonces, y además están divididos en dos grupos. Aquellos están compuestos por 3 quarks, como los protones y los neutrones, se llaman bariones. Y los que están compuestos por un quark y un antiquark, que es la antipartícula del quark, esos se llaman mesones. Y los leptones son partículas como los electrones, esas partículas elementales que son bastante menos pesadas que las anteriores. Hay una también que se llama la partícula tau, y los muones también son leptones. Y además existen 3 tipos adicionales de neutrinos, que son estas partículas de muy escasa masa y que se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz. Entonces, por cada uno de los 3 anteriores existe un tipo de neutrino especial. Todas estas partículas finalmente sirven para construir las bases materiales del universo. Esa es la idea principal. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Tratar de buscar esos bloques fundamentales. Incluso se piensa que los quarks están construidos por otras partículas, pero eso son hipótesis generales que todavía no están demostradas. ¿Y cómo se estudian los quarks? ¿O a qué se aplica su estudio? Bueno, los quarks se están estudiando en estos momentos y los gluones, que son los pegamentos estos de la fuerza que tienen que ver con la interacción fuerte, se estudian en los grandes colisionadores de partículas y se están estudiando hace muchos años. Uno de los procesos que se estudia es precisamente este de tránsito de un estado específico en los momentos iniciales del universo. Se supone que, ya que las fuerzas estaban acopladas inicialmente, eventualmente quarks debiesen no haber estado confinados en el momento en que se produce el Big Bang. Y después de que baja la temperatura, esto deja de producir, hay un cambio, hay una ruptura y finalmente se combinan para formar la materia que hoy día conocemos. Entonces la idea es generar dentro de los aceleradores de partículas energía lo suficientemente grande a través de colisiones de partículas cargadas, suficientemente pesadas, de manera de crear ese ambiente primigenio y poder observar el comportamiento de los residuos. Esa es la manera. Y lo que se descubre o se presupone es que existe un plasma inicial de quarks y gluones en el universo primigenio que después, como te dije, se recombinan para formar la materia. Es como que esto se hubiese ido acoplando a medida que iba pasando el tiempo y la temperatura iba disminuyendo. Esos son efectos termodinámicos del proceso de creación y desarrollo del universo. En los grandes aceleradores se estudian estos procesos y específicamente esta sopa de quarks y gluones a grandes temperaturas, después de haber producido colisiones de iones muy pesados. O sea, los iones pesados son generalmente, por lo menos los experimentos son iones de plomo, bastante más pesados que los de hidrógeno.
para producir estas grandes energías y lograr esta sopa, este plasma de quarks y de gluones. Entonces, si la idea es estudiar el fenómeno, lo que se hace generalmente es disparar lo que se llama un jet de partículas a través de este líquido o gas para estudiar cuál es su comportamiento. A través del comportamiento de este jet o de este flujo, uno puede tener información acerca del medio que está atravesando. Y eso le da información respecto de este plasma, esta sopa primigenia de quarks y de gluones. Eso es lo que se ha hecho los últimos años, ¿no es cierto?, en el LHC a través de algunos de sus experimentos. Me parece que el CMS que habíamos mencionado el otro día, no recuerdo muy bien en este momento, pero esas han sido las grandes aproximaciones y se han descubierto cosas notables, porque a ciertas temperaturas se esperaba que se comportaran a nivel gaseoso, o sea que fuese una especie de gas, y finalmente parece que se comportan como líquido, lo cual no era algo explicado por la teoría. Por lo tanto, abre nuevos caminos a la investigación y nuevas preguntas que responder. O sea, el universo es más complicado, y obviamente que tenía que serlo, que lo que las ecuaciones dicen. Y también podría significar nuevas formas de entender lo que pasó después del Big Bang, teniendo en cuenta estas nuevas propiedades, por así decirlo. Absolutamente, claro. Ese es el camino que se está abriendo ahora. Sí, por eso esa es la importancia, como lo mencionábamos hace 2 programas, de esta gran inversión que se hizo. A veces la gente dice, oye, ¿para qué construyen un colisionador de 27 kilómetros de longitud? Bueno, es que es la única manera, vuelvo a insistir, uno está estudiando cosas que están a 10 elevado menos 16, 10 elevado menos 17 y mucho más abajo. La única manera de lograr comprenderla es, primero, a través de estas ecuaciones. Insisto, el modelo estándar es un modelo fenomenológico, pero que ha sido fantástico para predecir y para descubrir finalmente a través de experimentos lo predicho. Y ha sido muy exacto por lo demás. Y por lo tanto ha sido una herramienta tremenda. Pero estamos en los límites de la física y límites de las matemáticas. Es decir, llegamos a un borde ahora con el bosón de Higgs, y ahora hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo adelante. A propósito, recién comentabas sobre los neutrinos y esta velocidad cercana a la de la luz a la que alcanzan. A propósito de velocidad, ¿qué pasa con los taquiones? ¿Estas partículas existen? Los taquiones es interesante porque cuando uno tiene un modelo matemático, hay 2 elementos que tiene que tomar en cuenta. Primero, si uno está mirando el modelo matemático o el modelo físico. Si uno quiere referirse a la física, tiene que restringirse a las condiciones de borde desde el punto de vista físico y realista. Pero si lo mira desde el punto de vista matemático, uno puede ir un poquito más allá y hacer elucubraciones respecto de qué pasa si extiende esas condiciones de borde y asume ciertas hipótesis que a lo mejor físicamente no tienen mucho sentido. A veces nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todos sabemos que la teoría de la relatividad dice que hay una velocidad que es max, tanto la especial como la general dice que hay una velocidad máxima para transmitir información de un punto a otro, que es la velocidad de la luz y no otra. O sea, un objeto no puede viajar a una velocidad superior a esa de un punto a otro. Y lo vimos también cuando comentaba cómo funcionaban los colisionadores de partículas. Es decir, si una partícula está acelerada a una velocidad muy cercana de la luz, ya no comienza a ganar velocidad, no sigue ganando velocidad, sino que empieza a aumentar su masa por un efecto relativista. Y eso se puede verificar experimentalmente precisamente en los colisionadores. Después del 99,9% de velocidad cercana a la velocidad de la luz, lo que hace la partícula es aumentar su peso, su masa. Bueno, en este caso, uno podría asumir que hay partículas, tomar las ecuaciones de la relatividad y asumir que hay partículas que se mueven a la velocidad de la luz y preguntarse, bueno, en esas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega a resultados que son un poco paradojales, porque lo que obtiene son masas negativas, por ejemplo. Ahora este es un bonito ejercicio matemático. No sé, si me preguntas a mí directamente, no sé si tiene mucho sentido desde el punto de vista físico, pero como matemático me parece espeluznante que uno pueda elucubrar todas estas cosas. Hay muchos modelos, por ejemplo, de la mecánica estadística, cosas en las que yo he trabajo, en donde uno puede sacar conclusiones que realmente desde el punto de vista físico podrían no tener mucho interés, pero desde el punto de vista matemático son muy ricas.
en el fenómeno de transiciones de fase, etcétera. Y tomemos en cuenta que los modelos matemáticos son eso, son modelos matemáticos, son aproximaciones a la realidad, y si uno quiere hacer física tiene que restringirse a las condiciones sobre las cuales, las condiciones que le pone la naturaleza. Pero si quiere ser matemático y platónico puede arriesgarse un poquito más y tratar de estrujar los modelos y sacar más conclusiones y dejárselas ahí a los físicos para ver si alguna vez les sirven para alguna cosa. Bueno, y se ha demostrado ya que cosas que se pensaba que iban a caer... Bueno, la misma condensación de Bose-Einstein, que además está basada en la teoría de transiciones de fase usual, que consiste en tomar el límite termodinámico, que en realidad es una aproximación, permitió y mantuvo el interés por tratar de estudiar el fenómeno, y después de 75 años, aunque no es el mismo fenómeno, no es efectivamente una transición de fase, sino que tiene otro carácter, permitió que los investigadores lograran formar condensados a muy bajas temperaturas hace... me parece que fue, ya no me acuerdo la fecha, pero fue en tiempo reciente. Y obtuvieron además el premio Nobel por ese descubrimiento. Entonces, uno puede lucurar algo, hay hipótesis, esta hipótesis de los átomos partió siendo una hipótesis filosófica con los griegos, y ahora ya no es una hipótesis, es una realidad absoluta. O sea, ellos viven con nosotros y nosotros estamos compuestos de esos elementos primigenios. ¿Sabes? En 50 años más viene un Nobel por los tachiones. También. Es probable, pero Flash tiene un problema, porque Flash, acelerado a la velocidad de la luz, sufriría varios fenómenos que no se ven en la serie. Porque la primera cosa es que uno de los primeros efectos es que aumentaría su masa increíblemente, así que el Flash delgado ya no se vería delgado, se estiraría, ¿no es cierto? Sufriría un estiramiento en el sentido del movimiento, y no quedaría en muy buenas condiciones como para poder batir a sus enemigos. Muy bien. Estamos llegando entonces al final del programa de hoy. No sé si quieres agregar algo más o ya nos despedimos de nuestros amigos. Yo creo que con física de partículas hemos quedado más que saturados. Esperamos que a nuestros amigos les haya gustado. Uno de los objetivos precisamente del Club Cuántico es este. Las grandes preguntas mantenidas durante siglos, tratar de, por lo menos, si no de contestarlas completamente, porque eso es imposible, tratar de dar una luz acerca de la situación en que nos encontramos actualmente en materia de ciencia y en materia de interpretación del mundo. Hablábamos de Flash, por supuesto, el superhéroe de DC Comics. Claro, sí. Ese. Muy bien, entonces estamos llegando al cierre del programa de hoy. Un gusto, por supuesto, nuevamente haber estado con ustedes desde los estudios de Radio Universitaria FM, y los esperamos en 15 días. Los esperamos en 15 días. Buenas noches.